En las afueras de una pequeña ciudad rodeada de bosques había una casa abandonada. Nadie recordaba quién la había construido ni por qué estaba vacía, pero todos sabían que era mejor no acercarse. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo y las ventanas, rotas y polvorientas, parecían ojos que acechaban en la oscuridad. Los niños susurraban historias sobre la casa, asegurando que estaba maldita, que en su interior se escuchaban susurros y que las sombras se movían solas. Con el paso de los años, la casa se convirtió en parte de la leyenda local, un lugar donde solo los más valientes se atrevían a poner un pie. Pero lo que nadie sabía era que, dentro de esa casa, vivía un hombre que no era un fantasma, pero que era mucho más aterrador. Se hacía llamar el hombre de las sombras. Nadie conocía su nombre real, ni su rostro, ni siquiera su voz. Solo sabían de él por lo que dejaba atrás. Cuerpos. Cuerpos que aparecían en lugares extraños, con marcas que no parecían humanas. Las víctimas no tenían nada en común. Eran hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Lo único que compartían era el miedo en sus ojos, un miedo que parecía Mirketo haberse congelado en el momento de su muerte. El hombre de las sombras no mataba por placer, ni por venganza, ni por dinero. Mataba porque creía que era necesario. Creía que cada persona que elegía tenía algo dentro de ellas, algo oscuro y corrupto, que debía ser eliminado. Y él era el único que podía verlo. Su método era siempre el mismo. Primero, observaba. Seguía a sus víctimas durante días, semanas, a veces meses. Aprendía sus rutinas, sus hábitos, sus secretos. Sabía cuándo dormían, cuándo comían, cuándo estaban solas. Y cuando llegaba el momento, actuaba. Nunca usaba armas. No necesitaba cuchillos, ni pistolas, ni veneno. Él era el arma. Sus manos, largas y delgadas como garras, eran suficientes. Sus víctimas no gritaban, no luchaban, no intentaban escapar. Algo en su presencia las paralizaba, las dejaba inmóviles como si estuvieran atrapadas en una pesadilla de la que no podían despertar. Cuando los cuerpos eran encontrados, sus rostros reflejaban un terror indescriptible, como si hubieran visto algo más allá de la comprensión humana. Las autoridades intentaron detenerlo, por supuesto. Hubo investigaciones, allanamientos, cacerías humanas. Pero el hombre de las sombras era como un fantasma. No dejaba huellas, no dejaba pistas, no dejaba rastro. Lo único que dejaba eran los cuerpos. Y cada vez que pensaban que estaban cerca de atraparlo, él desaparecía, solo para reaparecer en otro lugar, con otra víctima. La gente comenzó a hablar de él como una leyenda, un monstruo que acechaba en la oscuridad. Pero no era una leyenda, era real, y lo más aterrador de todo era que nadie sabía cuándo o dónde aparecería. Podía ser en la ciudad, en el campo, en un bosque, en una casa. Podía ser de día, de noche, en plena luz del sol o en la más absoluta oscuridad. No había reglas, no había patrones, no había forma de predecirlo. Hasta que un día, algo cambió. Una joven llamada Elena se convirtió en su próxima víctima. O al menos eso creía él. Elena era diferente. No tenía miedo. Cuando el hombre de las sombras apareció en su habitación, ella lo miró directamente a los ojos y sonrió. No era una sonrisa de valentía ni de desafío. Era una sonrisa de reconocimiento, como si supiera algo que él no. Esa noche, el hombre de las sombras no mató a Elena. En cambio, la siguió. La observó durante días, semanas, meses. Y cuanto más la observaba, más se daba cuenta de que ella era como él. No en el sentido de que matara, sino en el sentido de que veía lo que otros no podían ver. Veía la oscuridad en las personas, la corrupción, el mal. Pero a diferencia de él, ella no quería eliminarlo. Quería entenderlo. Finalmente, el hombre de las sombras se enfrentó a ella. No para matarla, sino para hablar. Por primera vez en años, alguien escuchó su voz. Era áspera, rota, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Le contó su historia, cómo había comenzado a matar, por qué lo hacía, cómo se sentía. Y Elena lo escuchó, sin juzgarlo, sin temerlo. No intentó huir ni llamar a la policía. Simplemente lo comprendió. Al final, el hombre de las sombras desapareció. No se supo si murió, si se fue a otro lugar o si simplemente dejó de existir. Pero Elena nunca lo olvidó, y aunque nunca volvió a verlo, siempre sintió su presencia, como una sombra en el borde de su visión, como un susurro en el viento. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio se volvía opresivo, sentía que él estaba en ahí, observándola, pero nunca sintió miedo. Y así, la leyenda del hombre de las sombras continuó. Algunos decían que había encontrado la paz, que había dejado de matar.
Otros decían que seguía ahí, esperando, observando, listo para actuar cuando fuera necesario. Pero una cosa era segura, nunca sabrías cuándo te tocaría amigo a ti.